Bien, vamos comenzando con la parte introductoria de este tema que hemos tratado de condensar en los siguientes minutos. Iniciemos. Pues bien, fíjense que el transporte en particular tiene algunas características que particularizan, ¿no? No solamente por cada una de ellas, sino por la intensidad con la que se viven, a la industria en sí. Y he querido destacar tres principalmente. La primera, que es que manejamos un entorno altamente cambiante. Los clientes cada vez nos piden nuevos requisitos, la legislación, las políticas internas de cada una de nuestras compañías, pues nos tienen en un constante cambio. Hoy los temas de planeación, de estrategia, a mediano o largo plazo son cada vez más complicados, ¿no? Esa es una característica bastante común. Otra es que nuestras operaciones son continuas, día y noche. Por más que el vehículo pernocte en carretera cargado, no es que no esté operando. Hay un producto que cuidar. Un vehículo, una unidad que se encuentra ubicada en algún punto fuera de nuestras instalaciones. Y esto es justamente la tercera característica, que las operaciones son remotas. Quizás esta es la más particular, ¿no? Puesto de que podemos tener vehículos a nivel nacional en cualquier parte del país. Operaciones cambiantes que nos obligan, nos empujan a tener que estar permanentemente actualizados en distintos aspectos. Operaciones continuas que no conocen de día o de noche, ni de fines de semana, ni feriados, lo cual resulta muy desgastante para los equipos. Y operaciones remotas, las cuales no tenemos a nuestro lado la maquinaria que está produciendo, sino a lo mucho hoy la tenemos a través de un punto en el mapa, el GPS, o a través de comunicación telefónica, ¿no? Por lo tanto, no podemos estar en una permanente supervisión respecto a nuestras operaciones. Estas tres características, que no son únicas, sobre todo las dos primeras, de la industria del transporte, la intensidad y la forma con que se viven, pues creo que sí particulariza a nuestras operaciones, sea la industria que sea que atendamos, ¿no? La tercera sí es una característica muy particular, sobre todo por la lejanía, ¿no? Podemos tener vehículos y operaciones a lo largo de todo el territorio de nuestro país o fuera. Pues basándonos en esto, tenemos que iniciar preguntándonos qué áreas de gestión no debemos descuidar, puesto que pareciera que tenemos una infinidad de temas que tratar, y sí, muchos son muy importantes, pero hemos querido evaluar algunos que vayan con el contexto que se vive a nivel región, a nivel Latinoamérica. Esto es muy importante poder tener en claro. Seguramente muchos tenemos la perspectiva de enrumbarnos a temas tecnológicos y no está mal. Otros, digamos, humanizando más la gestión y con toda razón, un enfoque mucho más humano, el mejor lugar para trabajar y otros, magnífico, eso está perfecto. Sin embargo, consideramos, ¿no?, que existen temas previos a ordenar para que todo esto y otras iniciativas sean posibles. Y sobre esto es lo que quiero desarrollar la siguiente ponencia. Principales áreas de gestión. Pues lo cierto es que encargarse de una empresa de transporte necesita poner atención en tres principales aspectos que no se pueden descuidar, de lo contrario, pues imposibilitarían la
supervivencia de la organización de la empresa en un largo periodo de tiempo. Y es ese largo periodo y hacerlo sostenible lo que debe ser nuestro foco. Y estas tres áreas principales son la operación, indiscutiblemente. Hay que gestionarla. La operación no ocurre solo porque pasa y bueno, pues hay temas que no se pueden corregir, mejorar. No, esa no es la forma. Hay que gestionar la operación. Recordemos en este punto que cuando hablamos de gestión, hablamos de acciones, ¿no? No de quedarnos observando lo que pasa, sino acciones. Acciones que nos deben de llevar a un objetivo. O sea, no son cualquier tipo de acción, ¿no? Reaccionar para salvar una emergencia puede ser y es exactamente muy importante, pero gestión son acciones coordinadas entre sí, no aisladas, que nos llevan en un camino a lograr un objetivo, ¿no? Entonces, todas aquellas acciones que de manera coordinada nos llevan hacia nuestro objetivo son o conforman nuestra gestión, ¿no? En línea siempre con una estrategia. La segunda área que no podemos perderle foco es la parte comercial. Y es que, claro, sin tener clientes o sin hacer o gestionar una relación de largo plazo con nuestros clientes, pues no hay negocio, no hay empresa. No podemos descuidar a los clientes y tenemos que estar atentos de los cambios que estos tengan en sus necesidades de su mercado con su competencia. Esto es ponerle foco al cliente. Entonces, la parte comercial no se puede descuidar. Existe mucho tema de negociación que en variadas ocasiones, por no tener un fuerte brazo comercial, pues nos vemos afectados. Lo tercero son las finanzas. Y es que el transporte demanda mucho de efectivo para poder operar. Hay gran parte de los servicios que se contratan, parte de la red de soporte del transporte que se maneja con efectivo. Hablo de alimentación, combustible, compras menores, servicios de reparación, hospedajes, peajes y otros, que si bien es cierto, hay forma de pago electrónico para muchos de ellos, pues demandan efectivo a muy corto plazo, una semana, 15 días, ¿no? Dependiendo de las negociaciones que tengamos con los proveedores. Entonces, nosotros tenemos que prestar mucha atención a nuestro flujo de caja, a cobranzas, ¿no? Y una serie de temas, porque este negocio termina apoyándose en las finanzas. Sin dinero, sin cobranza, sin ingreso a una empresa de transporte, ¿de dónde sale para el pago de planillas? ¿De dónde sale para el combustible? Miramos a los bancos, nos financian para los pagos de planillas, gratificaciones u otros gastos, porque de repente el cliente se extiende en el plazo. Pues ese préstamo cuesta, ¿no? Y ese préstamo lo tenemos que pagar. Y son los intereses los que merman finalmente la utilidad. Operación, comercial y finanzas, que justamente son los tres planes, ojo con esto, sobre los cuales se apoya la estrategia de cualquier organización. Una organización con determinada estrategia, habiendo definido su estrategia, determina su plan comercial, qué va a vender, a dónde va a vender, su plan financiero, requerimiento de capital, ingreso, ¿no? de dinero, y en función a los dos establece su operación. Ojo con este orden, por eso es que en el triángulo que figura, tanto finanzas como comercial están en la base. Ocurre que muchas veces, sin tener un plan comercial y más grave aún, sin tener un plan financiero, nos mandamos a gestionar la operación. Y vamos a tratar de englobar eso en los siguientes minutos. No sin antes
hacer una pequeña pausa para saludar a todos los compañeros que se han ido sumando a esta transmisión. A Carlos Alberto, también a Darwin Salinas, también hola Esteban Jiménez, a Josué Ventura. Totita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y a Verónica Guevara. Muy bien. Continuamos. Empecemos a analizar cada uno de estos aspectos y qué hemos considerado poner en prioridad para poder atender, ¿no? ¿Cuáles son las urgencias que consideramos y hemos encontrado en estos años de relación con empresas de transporte, con empresarios de transporte, en consultorías, en capacitaciones, ¿no? Con respecto a la operación, lo primero que consideramos se debe de poner atención es a la evaluación de riesgos y riesgos operativos. Muchas veces nos dejamos llevar por el tema de la reglamentación y consideramos nuestros planes de contingencia como planes de reacción ante emergencias de materiales peligrosos, explosivos, inflamables, tóxicos, etcétera. Y porque nos lo exige la reglamentación, tenemos nuestros planes de contingencia, hemos presentado, nos han aprobado y cumplimos para poder transportar seguramente el material peligroso. Pero resulta que la operación de transporte es altamente riesgosa porque se da puertas afuera, ¿no? Como veíamos al inicio. Muchos de los factores que involucran la operación no están bajo nuestras manos y nosotros tenemos que lograr minimizar esos riesgos. Lo que ocurre y por lo que destaco este punto es que en las organizaciones no evaluamos los riesgos operativos y con riesgos operativos me refiero a aquellos que afectan al vehículo, al conductor, a la carga y la vía, entendiendo este último como todo aquello que genera o está alrededor, en el contorno de la vía, de la ruta donde vamos a ir, que no solo significa el estado de la vía, ¿no? Sino poblaciones, climas, usuarios de la vía, etcétera. Todas aquellas condiciones que nos exponen a determinados riesgos. Normalmente, a pesar de que es una operación altamente riesgosa con cualquiera de estos factores, el vehículo, problemas mecánicos, conductor, fatiga y somnolencia, carga, delincuencia, hurto, ¿no? Y una serie de riesgos más que debemos de analizar en cada operación y que no lo hacemos, que consideramos que ya lo conocemos, que tenemos la idea de que todos se dan cuenta al igual que nosotros. Pues fíjense que no. Gestionar en esto significa actuar y preferentemente actuar proactivamente, no reactivamente, ¿no? Reactivamente es cuando ocurre el hecho y tenemos que reaccionar. La idea de prevenir es poder adelantarnos al hecho y saber con claridad quién va a hacer qué cosa cuando haya una emergencia o qué cosas hacer para buscar minimizar la probabilidad de que exista esto. Recordemos que en el transporte todo se hace antes de la salida. Si el vehículo ya sale a ruta y en ruta falla, siempre va a ser cara la reparación, ¿no? Por lo tanto, siempre es antes de. Ese mismo concepto operativo tiene que decantar en una seria evaluación de riesgos operativos.
nada hacemos teniendo un plan de contingencia para materiales peligrosos que finalmente pocas veces se aplica. Y sí tenemos incidencias durante nuestra operación del día a día, que son los motivos por los cuales recibimos quejas de nuestros clientes. Entonces, allí tenemos que actuar. Primero. Segundo, la optimización de las rutas. Y es que hoy, más con el auge del tema del envío por delivery, de pedidos a cualquier parte del país, el reparto urbano o última milla ha cobrado mucha relevancia. Pero aún, aparte de esto y de manera general, el transporte punto a punto, cíclico o fuera de carretera, igual tiene que tener un proceso de optimización de rutas, al igual que un dimensionamiento de flotas, ¿no? Una evaluación de tramos y todo lo demás. Pero principalmente en la optimización de rutas, en cualquiera sea el entorno que se desarrolle esta actividad de transporte, estos movimientos, son dos las variables que tenemos que tener en cuenta. Y la primera es la distancia. Seguro que la conocemos muy bien porque siempre registramos el kilometraje de nuestros vehículos para poder tener gestión sobre ellos, mantenimiento, por ejemplo, u otros. Lo segundo, ¿no? Esto es origen-destino, ¿no? De dónde a dónde me estoy moviendo. Y lo segundo, que a veces le tomamos una relevancia parcial solo por ponerle foco y por solicitud de nuestros clientes, es el tiempo. Se han dado cuenta que registramos la llegada o la salida del almacén, el tiempo de permanencia en una entrega, y registramos solo los tiempos de ese servicio para reportar a nuestro cliente y poder manejar. Pues lo cierto es de que nuestro vehículo solo puede tener dos estados: o está en tránsito o está detenido. Por diversas razones. Puede estar detenido por mantenimiento en un taller o descargando en un cliente. Puede estar transitando, posicionándose desde la cochera hasta el punto de carga, o puede estar transitando de retorno vacío, pero solo puede estar detenido o en tránsito. Y qué tiempo está detenido y qué tiempo está en tránsito es importante evaluarlo. Porque, como vamos a ver láminas después, tenemos que separar los costos y poder asignar, diferenciando, por ejemplo, por el lado de distancias, ¿no? Kilómetros recorridos comerciales y kilómetros no comerciales. ¿Qué es un kilómetro comercial? Aquel que me muevo y alguien me está pagando. O sea, que si voy a abastecer o voy al taller, pues estoy recorriendo y estoy consumiendo, ¿correcto? No se diferencia casi en nada de si estoy en labores, ¿no? En servicio, pero nadie me está pagando. Entonces, todos esos kilómetros que a veces no registramos, pues hacen una bolsa interesante al mes. Mídanlo. Todo movimiento que haga el vehículo se tiene que medir, así como toda detención que tenga en el tiempo que nos ocupa, porque nosotros tenemos pagos que cubrimos al mes como periodo o unidad de tiempo. Cuando querramos repartir nuestros costos, tenemos que identificar cuánto de ese tiempo fue productivo, ¿no? Tenemos que ver en horas cuánto de ese tiempo mi máquina produjo y, por ejemplo, cuánto tiempo pasó en taller, porque cada hora tiene un valor. Encontrar ese valor de hora y poder llevar a un número que tengamos en la cabeza me va a permitir evaluar temas como, por ejemplo, compras de repuestos. Si yo tengo un vehículo 3 días en el taller, ¿cuánto me está costando eso? Ese dinero no desaparece, se acumula y se reparte en el resto de los fijos. Entonces,
Tiempo y distancia son dos de los parámetros que no podemos dejar de evaluar, estemos en servicio o no. Acá Catalina, muy buenas noches. Dice, ¿cómo se contemplan los tiempos de detención por descansos y comidas? Dice, ¿cuánto es lo recomendado? Pues, Catalina, eso sale de hacer nuestro plan de viaje. Cuando nosotros solo asignamos la carga y le decimos al conductor, tienes que llegar a tal sitio a tal hora, prácticamente le estamos dejando en sus manos y en decisión dónde se detiene a comer, dónde descansa y todo el resto de temas. Eso tiene que ser nuestra gestión. Nosotros tenemos que hacer los planes de ruta, de tránsito y determinar lugares y tiempos adecuados de descanso. Estos pueden variar mucho de acuerdo a cada operación. Por ejemplo, una operación minera exigirá que cada cierta cantidad de horas de manejo el conductor pare, se registre en determinados controles y haga sus pausas activas, almuerce y descanse una cantidad de minutos. En otras operaciones más comerciales, pues hay mayor libertad. Lo importante es que esa libertad no sea de total decisión del conductor, puesto que nuestra preocupación tiene que ser tanto la carga como el vehículo, el conductor y las características de la ruta, como vimos en antes, ¿no? Entonces, siempre procurar el tiempo adecuado. Fíjense, en un estudio de fatiga y somnolencia, detectamos que luego del refrigerio que se le daba a los conductores de 1 hora, pues se presentaban la mayor cantidad de parpadeos y cabeceos, ¿no? Se ponen estas cámaras que te detectan, ¿no? Cuando uno cabecea o se quita la vista de la ruta o parpadea, ¿no? Por más de 2, 3 segundos. El tema. Se multiplicaban luego de los alimentos, sea desayuno, sea almuerzo. Y asimismo se vio una diferencia entre invierno y verano, ¿no? Por determinada zona. Entonces, fatiga y somnolencia es un factor que nos afecta muchísimo a los conductores. Darles el tiempo para su alimentación y unos minutos de descanso, 15, 20 minutos por encima de esto, pues va a ayudar y efectivamente ayudó. Fíjense, alimentación más ligera y unos minutos de descanso posteriores a reducir la cantidad de eventos que teníamos de parpadeos y no rostros, que es cuando, ¿no? Uno cabecea un poco. Entonces, es importante que nosotros hagamos esa planificación del viaje. No sé si ahí te ayude, Catalina. Vamos con la segunda parte, que es la parte comercial. Y es que la parte comercial no se puede descuidar. Gracias, Leandro. Fíjense. Y a veces pensamos que comercial es el que trabaja y se le remunera por ventas realizadas, consigue clientes. ¿Qué mejor comercial hay que la operación? El comercial puede ir, de repente, ¿no? El vendedor va y logra contactar con alguien, busca el tema de contacto, logra una venta, cierra un contrato, quizás vendiéndole una expectativa tremenda de la empresa, pero cae esto en manos ¿de quién? Del operativo, que finalmente no cubre las expectativas con que este cliente entró. Entonces, hay una diferencia entre lo que se nos ofreció y lo que recibe el cliente. Porque muchas veces, y eso también hay que resaltar, el comercial vende, pues, hasta lo que no hay, ¿no? El cliente dice, no, pero yo quiero que sea de esta manera. No hay problema, nosotros lo hacemos. ¿Y cómo operativamente llevamos eso a cabo? Gracias, Catalina. Muy bien, ahí veo tu mensaje. Pues, algunas herramientas nos ayudan para eso. La primera es el manejo por proyecto. Claro, es que ver la implementación, por ejemplo, de una cuenta nueva
desde el lanzamiento hasta el ya dejarlo encaminado, es decir, con acuerdos claros, con los recursos necesarios y el equipo formado, pues es un manejo de proyecto. Ver cada una de estas implementaciones a manera de un proyecto es clave. Y no decir, bueno, es igual, es llevar carga de aquí para allá y el vehículo se mueve, anda tú, ¿no? Anda tú y llévalo. Cuando en verdad hay mucho más detalle. El arranque de un proyecto determina más atención, más tiempo, más costos, que después se afinan en el transcurso del proyecto. Por ello, la importancia de mantener relaciones comerciales por largo plazo. Las inversiones en transporte no son económicas. Las inversiones en transporte son costosas y nosotros tenemos que buscar mantener relaciones comerciales en largo plazo para poder diluir esos costos. ¿Y qué significa un enfoque, una visión de manejo de proyectos de nuestros clientes? Pues ponerle a nuestros planes un tiempo limitado. Un plan no puede entrar y se hace a como sea y mañana está listo o no se hace nunca. Tenemos que medir las actividades, asignar responsables y determinar un tiempo para su ejecución. También tiene que tener un alcance. Mira qué importante es. Un proyecto empieza aquí y termina acá. ¿Se han dado cuenta que existen esas implementaciones con algunos clientes que nunca terminan? Es cierto, estamos en un entorno cambiante, sí, pero las bases del negocio tienen que estar sólidas, sino cómo construimos. Ahí está la importancia de las negociaciones y acuerdos comerciales. ¿A qué me refiero? Que no tengan fin las organizaciones, ¿no? Que no esté delimitado el alcance. Que el cliente nos puede pedir un montón de cosas y nosotros no tenemos cuándo determinar y dejar caminando la operación, porque cada vez que vamos avanzando nos piden nuevas cosas y nos piden nuevas cosas y nosotros seguimos aceptando y nunca terminamos de entregar. Imagínense que sea una construcción, que tienes que construirnos en un segundo piso, unos cuartos, un departamento, en una planta. Tú llegas a un acuerdo con el arquitecto, con el maestro albañil, y dices, esto es el pago por dejar el ambiente de una determinada manera, con acabados, con instalaciones eléctricas. Hasta que no se cumpla todo eso, no se da el proyecto por terminado. ¿No es verdad? Ni tampoco se cancela. Entonces, de la misma manera, tenemos eso claro con nuestros clientes, ahí es donde tenemos que echar ojo, ¿no? Y tercero, por supuesto, el costo. ¿Cuál es nuestro acuerdo? Porque aquí vamos a ver, tiempo, alcance y costo, pues van de la mano. Esto es tener una visión de proyecto en la implementación. ¿Cuántas operaciones hemos tenido que empiezan con un costo adecuado y que en el tiempo, pues terminan siendo más costosas de lo que cobramos? ¿Por qué? Porque el cliente comienza a pedir una cosa, comienza a pedir otra, comienza a agregar tal o cual y no va de la mano con el pago del flete. Llega un momento que de la utilidad inicial que había, esta se estrechó, se igualó o inclusive llegó a estar a menos. En el tiempo, el cliente comienza a buscar mantener fletes, reducir fletes, ¿no? Frente a la posibilidad de que ingrese otro y nos reemplace, pues aceptamos de repente bajar algunas tarifas, terminando nosotros mismos ahorcados. Entonces, ahí es muy importante esta visión de proyectos para poder tener una sólida base de negociación y no dejar acuerdos libres e infinitos. Todo siempre con la mira de generar valor para el cliente. Generar valor para el cliente, ¿no? Recordemos que generar valor significa reducir costos, ¿no? Reducir costos, hacer algún trabajo, ¿no es cierto? O dar algún alivio.
de una preocupación. Cualquier acciones que nos llevan a generar valor. Si encontramos acciones que no tienen ninguna de estas tres, pues tendríamos que cuestionarnos por qué las hacemos, ¿no? Porque no agregarían valor. Lo siguiente, en el tema comercial, y esto es muy importante, eso es un reto muy importante, es la especialización de carga. Normalmente somos empresas de transporte que hacemos de todo, ¿no? Así como estos mil oficios que tienen un letrero que dice, ¿no? Gasfitero, albañil, electricista, ¿no? Es de todo, ¿no? Pintor, especialista en, dice todavía, ¿no? Entonces, la especialización tiene que empezar reconociendo que existen segmentos en el mercado de carga. El mercado de carga tiene un límite, ¿no? Tiene límites, no es ilimitado, ¿no? Si fuese ilimitado, pues habría carga para todos, pero el mercado de carga tiene un límite, tiene una cantidad, ¿no? De toneladas que se mueven al año en determinada área geográfica, ¿no? Por ejemplo, tenemos cargas sobredimensionadas para proyectos que exceden los tamaños de carga de un vehículo, piezas de un equipo, instalaciones de una planta, ¿no? He sabido llevar tableros pues de 4 metros de alto, altamente sensibles, ¿no? Tableros electrónicos para el control automatizado, robotizado de algunas plantas o líneas de producción, o bielas, ¿no? De motores de hornos, perdón, de rotación de acero sólido de 5.15 metros de diámetro, ¿no? Imagínense pasar por una avenida de doble vía con ese ancho, pues hay que despejar ambos carriles, ¿no? Ambos carriles. Entonces, la carga sobredimensionada es bastante delicada. Tiene su normativa y, por supuesto, su forma de operación. Y se diferencia de la carga superpesada, que adicionalmente le pone una estructura, ¿no? O mucho interés en la estructura y su soporte, la distribución de los pesos, ¿no? Para que por cada eje y número de neumáticos, pues permita que el peso transmitido al pavimento o el punto de inflexión de un puente, cuando la carga superpesada pasa, pues no se rompa, ¿no? No traspase este punto de inflexión. De la carga peligrosa, ya ni qué decir. Cualquiera de las 8 clases de carga peligrosa, inflamables, explosivos, tóxicos, residual, todo tiene su normatividad, ¿no? Ahí nos referimos en general, ¿no? Nuestras leyes se cuelgan del libro naranja, ¿no? De las Naciones Unidas, que nosotros tenemos, que tomamos como referencia para el manejo, manipulación del material peligroso, propia legislación, características de transporte, hasta en horarios, ¿no? Solamente en horarios diurnos, por ejemplo, acá en el país, en Perú, de 6 a 6, no transitas nocturno, ¿no? Entonces hay que programar bien los viajes para inicio del día siguiente. Y la carga fiscalizada, pues la carga fiscalizada tiene su reglamentación propia, ¿no? Acá en el país lo conocemos como IQBF, insumos químicos y bienes fiscalizados, ¿no? Pues que son productos que pueden servir como insumos pues, para el narcotráfico o la minería ilegal. Existen rutas fiscalizadas, controles, toda una normatividad, todo un proceso de declaración, de guiado y otros relativos. Y así como estos, seguramente muchos más. Minería, concentrados, carga refrigerada, animales en pie. Entonces, cada mercado tiene su forma o sus competidores, ¿no? Nosotros podemos atender a un cliente dentro de este segmento de mercado, pero existen otros competidores con él que producen similares o iguales y van al mismo mercado. Compite nuestro cliente dentro de un segmento. Pues aquí el razonamiento es sencillo. Si yo ofrezco servicios de carga refrigerada, servicios de
minería, mineral en concentrado, ¿no? Que va en tolvas encapsuladas, ¿no? Tapas. Y plataformas en general para llevar productos de consumo masivo, ¿no? Tengo 3 líneas de negocios pertenecientes a mercados distintos. Absolutamente distintos, porque la carga refrigerada se mueve de una manera. Su mercado es uno y demanda de equipos especializados. Física del conductor, psicológica, vehículos especializados, vehículos configurados, ¿no? Con bonificaciones en peso, motores de determinadas características, limitación de marcas, ¿no? Porque, caray, si trabajas dentro de una ciudad grande, ¿no? Como por ejemplo aquí en Lima, podrías comprarte en teoría cualquier vehículo y el servicio técnico va a estar a la mano. Pero si esos vehículos los necesitas llevar pues al interior del país, donde no hay representante, el día que necesites, ¿cómo haces? Más tiempo de máquina parada, ¿no? Entonces, hay detalles que ver para poder atender eso. Y si hablamos de carga de consumo masivo en plataforma, pues, ¿no? Punto a punto, o sea, reparto, tienen distintos mercados, distintas rutas, distintas condiciones, y todo lo queremos manejar con el mismo grupo humano, que tiene que conocer las reglamentaciones de uno, las reglamentaciones del otro. Pues muy probablemente tengamos muy pocas unidades en cada operación y no seamos especialistas en nada, ni participemos importantemente en un mercado, en ninguno de los que estamos. Segmentación del mercado, de mi mercado, el que atiendo, y poder buscar nuevas oportunidades de negocio. Miren, les digo una, si nosotros hemos logrado desarrollar en alguno de estos segmentos del mercado en los que participamos, personal de back office, ¿no? En oficinas, que sepa hacer, pongamos el ejemplo, refrigerados, trazabilidad térmica, monitoreo 24 horas, ingreso, trámites de ingreso para puerto, exportación, y otros, ¿no? Lo han logrado dominar bien, han logrado destacar en servicio al cliente o los clientes que tenemos de ese sector. Seguramente hemos tenido que implementar algunas soluciones para estos clientes. La pregunta es, ¿serán los únicos o eso mismo que ya lo tengo desarrollado, que ya me costó, lo puedo ofrecer a otros? Son los mismos vehículos, tengo choferes, tengo el conocimiento desarrollado en la organización, ¿lo puedo ofrecer a otros que en el mercado tengan estas mismas necesidades? Porque si consigo vender el doble atendiendo, por ejemplo, minería, muy probablemente no gane el doble, porque cada uno se maneja, y ahí enlazamos con lo anterior, como un proyecto distinto, que tiene su inversión y va a tener su recuperación. Y muy probablemente ahí está el problema, sin llegar al punto de equilibrio, porque estamos partiendo demasiado la flota. Así quisiera yo reemplazar conductores de uno al otro, muy probablemente no pueda, porque el de minas necesita permiso, estar homologado, necesita una serie de cosas, y tiene un tipo de vehículo, digamos, un Volvo, un Scania, ¿no? Europeo generalmente, mientras que el otro, vehículos americanos, trabajan en costa, por lo general. O sea, cada operación tiene su particularidad. ¿Cómo hago sinergia dentro de mis propias operaciones si estoy completamente partido? Por último, el tema financiero. Y esto, a pesar de que es más común, también como operaciones, a veces nos sentimos alejados de esto. Y no es tanto así, porque nosotros producimos y de nosotros depende que ingrese el dinero. Y por supuesto, esto que debería ser la base de cualquier empresa, tú quieres poner un negocio comercial, lo primero que te averigua son tus costos, tu venta y mides tu utilidad, ¿no es verdad? Sobre esa utilidad nosotros podemos proyectar cómo van a estar nuestros resultados financieros. Pero si no tenemos clara nuestra estructura de costos, ¿qué significa tener clara nuestra estructura de costos?
primero que nada, identificar los costos que tenemos en la organización. Toda salida de dinero o reserva que nosotros hagamos, pues nos va a significar un costo. Aquí tenemos un problema serio. Cuando compramos a través de una financiera un vehículo e invertimos para una cierta cantidad de años, poniendo un 20% del capital y financiándonos el resto. Y consideramos que todo lo que ingrese es utilidad. En verdad, ahí estamos recuperando capital de trabajo, porque el préstamo tú lo estás pagando, ¿no es verdad? Y a veces inflamos la utilidad pensando que estamos muy bien, cuando en verdad estamos recuperando el capital invertido que estás o has pagado al banco. Para poder seguir produciendo, necesitamos cuidar la capacidad de producción. En el caso financiero, la capacidad de producción es el capital invertido, ¿no? Para que éste pueda producir. El día que te quedes sin vehículo o ya el vehículo no sea adecuado para tu operación, ¿de dónde sacas para poder invertir en uno nuevo? Pues probablemente solo tengas de nuevo el 20% y lo pongas al banco, ese vehículo siempre va a seguir siendo del banco. Diferenciar entre costos directos e indirectos, fijos y variables, para poderlos agrupar y enlazar, asignando esta estructura de costos de manera que podamos diferenciar, por ejemplo, por carga o por servicio, cuánto me está costando ese servicio, ¿no? ¿Cuánto me está costando esa tonelada transportada, ese metro cúbico transportado? No digo venta, mi costo. La venta, el flete, lo determinará el mercado. Difícilmente yo puedo ir a imponer un flete, pero sabiendo que lo determina el mercado, oferta y demanda, yo tengo que ver si mis costos calzan con esto. Lanzarme, que es lo que muchos hacen, sin tener claros los costos, para luego ver cómo uno sale nadando a flote, ¿no? Es una maniobra muy arriesgada. Y no hacemos nada si no tenemos data. Aquí empieza el problema. Porque determinar la estructura no es cosa complicada, es sencillo, es un poco de dedicación, sí, pero sin data, sin registrar tus consumos de combustible, tus compras, tus auxilios, tus costos de mantenimiento, cada uno de los costos o gastos que tiene la organización. ¿Cómo vamos a armar una estructura? ¿Cuántas veces me ha tocado ir y me digan, sí, tenemos todo, ahí está, en los files, ahí están archivados toditos los vouchers? No hay nada en un archivo. No hay nada siquiera en un Excel ahí tabulado. Y dice, no, pero la información la tiene el contador. El contador, su fin es tributación. A nosotros nos interesa saber nuestros costos. ¿Cuánto es nuestro costo? El contador, hay muchas cosas que agrupará, porque su fin es buscar la mejor o menor tributación de la empresa. No es determinar tus costos específicos. Y te saca un tema más general. Claro, si fuésemos una empresa comercial que compra y vende, con la contabilidad basta, no hay mayor ciencia. Pero nosotros transformamos desde un pedido hasta una entrega brindando un servicio. Allí radica la importancia de nuestras estructuras de costos. Y por último, pero no menos importante, contar con una organización eficiente. ¿Qué significa una organización eficiente? Y es en esta última palabra donde está el enlace al tema financiero. Uno puede decir, oye, pero esto no es banco, sino lo estamos viendo desde el punto de vista de cómo como operación aportamos a ello. Fíjense, acciones tan conocidas como planear, organizar, dirigir y controlar, 4 actividades base de cualquier proceso administrativo. Vayamos descartando. A ver, primero, planeación. Y ojo acá con lo que voy a decir. Se puede haber escrito mucho acerca de planeación. Estudiamos en los centros de estudios superiores, maestrías, ¿no? Universidades, institutos, acerca de planear.
hay ingentes tomos acerca de planeación estratégica y todo lo demás. ¿Cuánto planeamos en nuestras organizaciones? Pues muy poco, muy poco, bastante poco. ¿Qué es lo que ocurre? Suplimos la falta de planeación con mano de obra. Hay un montón de cosas que hacer. Contrata más personas o sobrecargamos a las que están. Que es que, claro, si tú quieres acomodar todas las cosas en una caja y lo metes desordenado, no va a entrar. Tienes que ordenarlo, pero para eso es necesario planear. Con un plan, tú te puedes organizar áreas, funciones, responsabilidades, cantidad de personas, horas de trabajo. Si no, ¿cómo te organizas? Tanto en jerarquías, un organigrama vertical, como en procesos. ¿Cómo controlas y mides desempeños si es que no tienes procesos? Organización vertical, organización horizontal. Con un plan y una organización ordenada, organizada, podemos dirigir. Aquí entra toda la parte, tanto desde la parte humana, personas, como procesos, como temas financieros, ¿no? Y comerciales. Se puede dirigir. Una empresa totalmente desordenada duplica funciones, deja espacios en blanco de los que nadie se hace responsable y reacciona frente a cualquier evento que ocurre, así sea rápidamente, pero reacciona, no actúa proactivamente. Solo así, teniendo un plan, podemos controlar. Muchas veces decimos, queremos indicadores. Muy bien, ¿cómo sabes si esa medición de indicador está bien o está mal? No, mira, como más o menos está bien. No, porque tú hiciste un plan. Ese plan asume unos costos. Esos costos pues, deben de mantenerse en la operación. ¿Cuántos no nos damos cuenta que cada vez el cliente pidiéndonos más requisitos ha aumentado tanto nuestros costos de poco a poco que ahora estamos en tas con tas igual, ni ganamos ni perdemos? Eficiencia es lograr resultados con el mínimo de recursos. O sea, que si por ahorrar mucho recurso no obtengo el resultado necesario, no estoy siendo eficiente, estoy destruyendo mi producto, ¿no? Entonces es allí donde entra la importancia de esto. Al respecto, 7 puntos que desarrollamos en el diplomado especializado en gestión del transporte, ¿no? Que desarrollan los temas antes descritos. Aprendemos a estructurar costos, a llevar proyectos de transporte, a dar mantenimiento vehicular adecuado a nuestra flota, a llevar carga especializada, también a lograr diseñar una organización eficiente, ¿no? Frente a nuestras operaciones, a evaluar riesgos operativos y crear planes que mitiguen, reduzcan, minimicen estos. Y por supuesto, a programar rutas, tanto en la capacidad como en el tiempo y distancia que hemos visto el día de hoy. Cada uno de estos puntos son los módulos desarrollados en el diplomado de gestión que Sefortrans ofrece y que invito a poder averiguar, ¿no? Pues bien, quería terminar esta sesión, esta ponencia del día de hoy, con esta frase: invertir en conocimiento produce siempre los mejores resultados. Eso es algo que nadie te lo quita. Vayas donde vayas, es tuyo. Más bien, compártelo siempre. Y por eso estamos acá.
gracias a Cefortrans. Complementa tu experiencia con Cefortrans.